Vamos a Éxodo capítulo 2, versículo 1, para entender un poco de esta tipología. Dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarlo más, tomó arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le aconteciera. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. ¿Se cree que eso fue casualidad? Hermanos, ya deje de pensar que lo que le pasa a usted es producto de la casualidad. Se llama poder de Dios. Poder de Dios. Y si usted empieza a discernir en el espíritu, usted va a entender cuántas cosas Dios va a obrar a su favor. ¿Usted cree que fue casualidad que esta mujer fuera saliendo justamente a esa hora? No, Dios lo prepara todo. Dios lo prepara todo. Dice, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a la que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, ¿quién le puso esa compasión? El Señor. Dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y la llamó a la madre del niño, la cual dijo a la madre, a la hija de Faraón, lleva a este niño y créamelo y yo te lo pagaré. Imagínense las cosas que hace el Señor. Es que eso es tremendo. Llévate a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. O sea, encima a la propia madre le pagaba, es que para que le cuidara al niño. Dice, y la mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó. O sea, lo recibió como ¿qué? Como hijo. Hoy Dios nos está hablando de esas madres y esos padres putativos, esas personas que Dios pone en nuestra vida para nuestro cuidado y que el plan de Dios se cumpla en nosotros. Y le puso por nombre Moisés diciendo, porque de las aguas lo saqué. Pero ¿qué de especial tiene que hayan cogido a Moisés y que haya salido de las aguas? No solo eso. Era que Moisés se salvó porque había un decreto. Vamos a ir al contexto para que usted entienda de manera más profunda la historia. Éxodo 1 del 15 al 22. Vamos a leer hoy palabra. Dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Púa, y les dijo, cuando asistas a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, ¿qué? Matadlo. Y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? Que habéis preservado la vida de los niños. Y las parteras respondió a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija perseverad la vida. O sea, Moisés es salvado de un decreto que había establecido que todos los niños hebreos tenían que morir. ¿Por qué cree usted que Moisés se salvó? Porque había un plan de Dios sobre la vida de Moisés. Porque Dios ya había establecido desde antes que Moisés naciera que él era la persona escogida para libertar al pueblo. Pero siempre que hay un plan de Dios sobre tu vida, el enemigo se va a levantar para tratar de destruir eso para lo cual Dios te ha escogido. Dos cosas muy importantes. Nosotros debemos aprender a discernir las astucias del enemigo en contra nuestra, pero también debemos aprender a discernir las personas que Dios pone en nuestro camino para protegernos.
para que sean parte de ese propósito en la vida nuestra. Hermanos, y a veces nosotros, escúchame bien, vivimos menospreciando a esas personas. Dios las pone para su plan en tu vida, pero tú las menosprecias. Tú las consideras poca cosa. No, es que a mí me gustaría esto, no lo veo suficiente. Y es allí cuando no tenemos el discernimiento y sobre todo la humildad, que abortamos el propósito de Dios. Porque yo te digo que para que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida, es necesario aprender a ser humilde. Y algunos tienen el ego tan alto que no alcanzan a percibir nada. Y por enfrente tuyo está pasando el plan de Dios, pero tú no lo ves. No lo ves porque tienes demasiado orgullo, porque tienes demasiada prepotencia, porque vas menospreciando a todo mundo. Y Dios escoge lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. Yo hoy te invito para que tú pienses cuáles son esas personas que Dios ha puesto en tu vida, para que ese plan de Él se materialice en ti. Y tú le menosprecias, tú le consideras poca cosa, tú consideras que no es suficiente para ti. Yo siempre cuento la historia cuando yo me convertí al Señor. La iglesia nuestra, donde el Señor me llevó, era una de las iglesias más pequeñas de Cali en esa época. Los pastores eran menospreciados por muchos. No había ni grupo de jóvenes. Todo el mundo me dice, ¿por qué no vas a las iglesias grandes? Donde los grupos de jóvenes son de 1,000, 2,000, 3,000. Yo les decía, no, es que Dios me llevó allí. Dios me llevó allí. Mis pastores eran sencillos, humildes, no tenían la vanidad ni la presunción. Yo me acuerdo que hacíamos retiro, nos poníamos a jugar fútbol entre todos, hacíamos equipos de, la pastora jugaba fútbol con nosotros, o sea, éramos como una familia. Y la sencillez de corazón es que lo lleva a uno a alcanzar cosas grandes. Pero Dios sabía que en esa iglesia estaba todo lo que yo necesitaba para que ese plan de Él se empezara a materializar en mi vida. Yo me acuerdo que cuando yo empecé en la iglesia, yo estaba en la universidad, y me acuerdo que los pastores se habían entrado apenas, creo que a hacer el bachillerato, la primaria y todo, pero respeto mutuo, respeto total. Siempre, hasta el día de hoy, les amo y les respeto. Y yo les voy a decir algo que muchos no entienden, y el que tenga oídos para oír, oiga. Hermano, usted nunca pretenda que Dios lo levante en una iglesia donde usted no respeta ni ama al siervo que Dios ha puesto en ese lugar. Usted no crece. No crece. Entonces dice, es que mi vida, yo quiero que mi vida avance, yo me veo tremendo. El Señor dice, no, yo no te veo así. Yo veo lo que he escogido para que tú seas, pero tú no quieres, porque a ti te parece poca cosa lo que las personas que yo he escogido para que te levanten. Y andas buscando por allá, no sé, unos más famosos o más ricos o una iglesia más grande, de más reconocimiento. Pero Dios con Moisés empezó en una cestica, en un río, en unas aguas, y terminó siendo, dice, lo prohijó la hija del faraón. Hermano, usted nunca sabe qué hay detrás de aquel lugar o de aquella persona a la que Dios pone en tu camino o al lugar donde Dios te lleva. Y muchos en el Señor abortan el plan de Dios por el ego tan alto, porque menosprecias el camino de Dios, menosprecias las estrategias de Dios. En Cali habían unos pastores que decían que durante mucho tiempo ellos les sirvieron al Señor y no tenían ni colchón, dormían sobre tablas.
Y historias de siervos de Dios, aquí podríamos, mejor dicho, pasar la noche contándola. De cómo muchos empezaron para algunos vil y menospreciado. Pero Dios, el que es fiel en lo poco, es el que pone en lo mucho. ¿Qué hay verdaderamente en tu corazón hacia Dios? Tú sabes discernir las personas que Dios pone en tu camino. Sabes amarles, sabes respetarles, sabes valorarles. O vives menospreciando y le dices, Señor, no, a mí llévame a otro lugar. Y el Señor te dice, no, es que ese es el proceso que tú necesitas para llegar allá. A Moisés lo llevó a ser pastor de ovejas después de haber sido un príncipe egipcio. Lo llevó con Jetro, que era un sacerdote. 40 años de proceso duró Moisés. Él no sabía que ese era el camino para que el plan de Dios se cumpliera en él y pudiera libertar a la nación de Israel y llegar al nivel de hablar con Dios cara a cara. Hoy yo te pregunto, ¿tú estás dispuesto a aceptar el camino y el proceso que Dios te marque para llegar a donde Él te quiere llevar? Porque aquí el problema no es Dios, el problema somos nosotros, que no queremos bajarle la cabeza a nadie. Que me tiene que enseñar. Hoy hablaba yo con alguien muy particular acerca de cosas ministeriales y me decía, Yarley, vamos a orar al Señor que Dios levante personas que sean enseñables y humildes de corazón, porque las personas enseñables y humildes de corazón son las que dan fruto. Pero las personas que no se dejan enseñar, esas personas no van a dar fruto porque no están dispuestas a aprender. ¿Cuál es tu verdadera actitud frente al plan de Dios para tu vida? ¿Lo aceptas con humildad o todavía le pones requisitos a Dios? Hermanos, Dios es el que determina el camino para llegar a lo que Él quiere para nosotros. Pero para eso tú necesitas humildad. Necesitamos humildad. Y como lo ha dicho el Señor tantas veces, dejarnos enseñar y dejarnos instruir. Necesitamos muchas veces aprender a bajar la cabeza. Y vuelve el Señor y te dice en esta noche, no es a tu manera, es a la mía. Y algunos siguen como la nación de Israel, lleno de dones, pero dando vueltas en el desierto, sin entrar a la tierra prometida, porque van menospreciando. Ese Moisés al que tú nos has puesto, no me gusta ese Moisés. Busquémonos otro líder que nos lleve a la tierra prometida. Cuando, ¿quién era el que iba a llevarlos a la tierra prometida? El Señor. ¿Quién fue el que les puso a Moisés de líder? El Señor. ¿Quién fue el que los sacó de Egipto? El Señor. Hermanos, pero cuando yo no tengo mis ojos puestos en Jesús, sino que mi corazón está puesto en mí mismo, como dice la palabra, cuyo Dios es su vientre, y andamos buscando nuestros propios caminos y no los de Dios. Hoy te digo con toda honestidad, da igual la persona que Dios te ponga en el camino, terminarás menospreciándola igual, porque para ti no va a ser suficiente, porque el problema es un problema de ego, de orgullo tan alto, que a todos les vas poniendo una X. No, este no me parece, no, este no me parece. El Señor dice, es que hace tiempo te puse la persona idónea para ti, pero a ti no te parece.